Hemos invitado a Cami a hablar un poco de ese concepto que tiene de creatividad, desde qué punto de vista lo toca. Entonces, cuéntanos primero algo sobre ti y nos cuentas qué tienes en tu cabeza sobre la creatividad. Soy María Camila Ramírez, soy mamá de 3 hijos, soy una mujer supremamente curiosa, exploradora, observadora. A lo que me dedico en este momento es a la medicina funcional, pero no podría yo meterme en esa cajita de que solo hago medicina funcional porque a mí me gusta fusionar medicina, ciencia, espiritualidad y psicología en todo lo que hago. Y ahí viene esa palabra creatividad que tú traes. Yo creo que nos pasa mucho a los que somos emprendedores, a los que hemos salido como de la cajita, porque yo salí del closet de la medicina hace rato, o sea, es como que no me podría meter en la cajita en la que estuve cuando estudié medicina o trabajé en un hospital. Y para mí la creatividad viene de escuchar una inspiración que va más allá de uno, como que a veces llega una voz, una palabra, una inspiración de quiero hacer algo, no tengo idea si existe o no, pero para mí siempre hay como una motivación de transformar vidas. Digamos que como yo lo hago desde el lado de la medicina, es como, ¿cómo puedo yo un concepto extraño que maneje, por ejemplo, en alimentación o en estilo de vida, volverlo algo muy sencillo para que las personas que quieren transformar su salud lo entreguen? Y de hecho, eh, esa es una de las cosas que a mí me han resaltado mis pacientes o los participantes de mis talleres, que dicen, usted es capaz de que todo lo complejo de la medicina lo pueda explicar como con plastilina. Y yo pienso que eso es como una de las cosas bonitas que tiene la creatividad, tú coger muchos conceptos abstractos, complicados y entregarlos de una forma sencilla para que la gente diga, wow, esto era más fácil de lo que me imaginaba. Esto que la industria de los ultraprocesados es supremamente creativa, porque nos tienen convencidos de que el dulce pues es algo normal. Sabemos que es súper adictivo, pero es algo normal dentro de la sociedad. Nos venden a través de figuras comerciales, productos que nos parecen buenos, nos venden pues realmente un veneno. Hablemos esa contraposición desde tu punto de vista, o sea, cómo volverse creativo en una alimentación sana, en lucha pues en contra de, de esos ultraprocesados. Para mí, y esa es una de las estrategias que yo he utilizado en mis talleres, porque yo hago mucho, uno de los talleres que yo más hago se llama Taller Cocina que Sana. Me hizo enamorarme de la alimentación saludable porque primero como que la incluí en mí, que es la alimentación arcoíris. Los colores son supremamente atractivos, visuales, magnéticos. Entonces, mucho de lo que yo enseño es qué rico poder hacer un plato con todos los colores del arco iris, que tú tengas el amarillo, el naranja, el morado, el verde, el blanco, los colores marrones, y te sale un plato que a ti hasta a veces te da tristeza comértelo porque queda tan bonito y así como la industria nos atrapa con los sentidos, tú también puedes empezarte a atrapar con los sentidos. Y yo siempre les digo a las personas que participan en mis talleres, es que empecemos a involucrar los 5 sentidos. Dejémonos enamorar por cada bocado. Que cuando tú estás viendo un plato de comida, primero tú digas, wow, cómo se ve de lindo. Luego que sea una textura rica, un sabor que explote en tu paladar, y por eso trabajo mucho con los alimentos fermentados. Además del azúcar que uno ve en la industria de los ultraprocesados, hay otro enemigo de la industria de los ultraprocesados que es el glutamato monosódico. Es un acentuador de sabor que activa el quinto sabor, que es el umami, y hace que todo sepa delicioso. Y de hecho hace que la comida se vuelva adictiva, al igual que el azúcar, que es 9 veces más adictiva que la cocaína. Tú le podrías echar una gota de glutamato monosódico a un cartón y te sabe delicioso. Los fermentados son el sabor umami de la comida saludable. Tú haces una ensalada y le pones, por ejemplo, un repollo fermentado y además esa ensalada tiene todos los colores del arco iris. Mejor dicho, tú no tienes nada que envidiarle a una hamburguesa ni a una pizza si lo haces desde ese lugar. Chévere el tema que dijiste de ver la comida, ¿no? Mucha gente hoy en día
y me he incluido, que uno a veces está comiendo pero no está comiendo, ¿no? O sea, tu atención está en otra cosa, está pensando en lo que tienes que hacer más tarde, estás pensando en lo que tienes que, no sé, estás preocupado quizás. Entonces, estar en ese estado, de hecho, a la hora de alimentarse no te estás alimentando, te estás alimentando de preocupación, de desesperación, de otras cosas. Y lo que escuchaba de un doctor es la importancia de ver la comida, ¿no? Verla y estimular también tus ojos. Además, tú involucras los sentidos, todos, ¿no? Todos, oler, no sé, sí, escuchar lo crocante, me imagino yo. Y chévere también lo que dijiste del arco iris, porque sí escuchaba de que cuando tú ves un plato con muchos colores, también da una sensación de bienestar, ¿no? Uno come y está comiendo amarillo, verde, rojo. Pues también siempre recomiendan que sea muy colorido el plato. Pero te pregunto, ¿el color influye o es que el color tiene ya un atributo, un componente que dentro del cuerpo genera? Ahí me gustaría que desglosaras ese pedacito que está interesante. Por supuesto, o sea, la parte creativa es que se vea bonito para que te enganche, Exacto. Pero no solo lo pero bonito, ¿no? realmente, porque para mí, independientemente que tú seas vegetariano, vegano, keto, paleo, prometabólico y todos los estilos de alimentación que ahorita nos disparan por las redes sociales, o que seas carnívoro, lo que deberían compartir todos los estilos de alimentación es un plato multicolor. ¿Y cuál es la razón? Hay algo que se conoce dentro del mundo de los micronutrientes. En los gimnasios y en el mundo fitness hablan mucho de los macro, macro, macro. Y realmente lo más importante de un alimento, más allá de los macros, que son proteínas, carbohidratos y grasas, son los micronutrientes. Encontramos tres categorías: las vitaminas, los minerales y los fitonutrientes. ¿Cuáles son los fitonutrientes? Esos nutrientes específicos que están en las frutas y en las verduras. Y lo más bonito de los fitonutrientes es que los fitonutrientes están determinados por el color del alimento. Entonces, por ejemplo, los rojos, que sería el alimento que trabaja con el primer centro energético, el fitonutriente de los rojos que le da el color rojo se llama licopeno. El licopeno es el nutriente para ustedes los hombres. Los licopenos ayudan a desinflamar la próstata, son muy buenos para la salud sexual masculina y están en los colores rojos donde hay licopeno, en el pimentón, en el tomate. Segundo color, los colores naranjas. ¿Cuál es el fitonutriente color naranja? Los betacarotenos. ¿Dónde están los betacarotenos? En las zanahorias, en los melones, en las papayas. ¿Qué alimenta el segundo centro energético? Sobre todo ese es el color mucho del sistema reproductor femenino para las mujeres que tienen problemas del útero, miomatosis uterina, endometriosis, síndrome de ovario poliquístico. Los naranjas son espectaculares. Verdes. Los verdes trabajan con el sistema cardiovascular. El nombre de los verdes es sulforafanos. Amarillos, los que trabajan en el sistema digestivo. Por eso es que el agua con limón es tan importante. El limón, digestivo por naturaleza. Jengibre, cúrcuma, son las especias amarillas. Y cuando uno quiere rehabilitar sistema digestivo, activar lo que en Ayurveda se conoce el Agni, que es el fuego intestinal, tú vas a utilizar alimentos amarillos. Verdes para sistema cardiovascular y anticancerígenos por naturaleza están los sulforafanos y la clorofila. La clorofila es el pigmento más interesante que tiene la naturaleza. Y esa es la razón por la que nosotros somos una plantica, pero con emociones complicadas. Necesitamos agüita, sol. Porque si tú miras la estructura de la clorofila, es exactamente igual a la de la hemoglobina. Molecularmente están alineadas las moléculas de la misma forma. La única diferencia entre la clorofila de las plantas y la hemoglobina de nuestra sangre es un enlace de magnesio que cambiaría por el enlace de hierro. Entonces la clorofila es muy buena para detoxificar la sangre y por eso la moda de los jugos verdes no es moda. Cuando tú te tomas un extracto verde en ayunas te va a ayudar a detoxificar y a oxigenar tu sangre. Los colores azules, que serían para el quinto centro, que es la tiroides y la comunicación, son las algas marinas. Las algas marinas son muy altas en sustancias como el omega 3, el zinc, que ayudan a trabajar la glándula tiroides. Luego siguen los colores blancos y los colores marrones. Los blancos
son muy buenos porque tienen un fitonutriente que se llama quercitina, que es antialérgico. Por ejemplo, las cebollas, los ajos son antialérgicos por naturaleza. Y los cafés, que para mí es de los mejores alimentos que nos ha dado la madre tierra y para mí es la mejor proteína vegetal que existe, que son los hongos. Los hongos son altos en una sustancia, en un fitonutriente que se llaman betaglucanos. Los betaglucanos ayudan a activar el sistema inmunológico, a evitar infecciones a repetición y a mejorar tu microbiota intestinal. Entonces, si uno no se tiene que saber todos estos nombres que dijimos, si tú solamente pones todos los colores del arco iris en tu plato, tú estás asegurando que a tu célula le están llegando todos los nutrientes que necesita, porque realmente nosotros no alimentamos el paladar, pues aprendimos que lo que hay que alimentar es el paladar, pero realmente lo que estamos alimentando es la célula, ni siquiera el estómago. Entonces, cuando yo me voy a ese universo microcósmico, lo que estoy haciendo es enviarle a mi célula todo lo que necesita para sus funciones básicas. Con esto voy a garantizar longevidad y a que yo me enferme mucho menos. Importante, muy interesante todo lo que nos has contado. Me gustaría que nos devolviéramos un poco en el tiempo para analizar en qué momento esa Cami del pasado tiene esa chispa creativa. Y dice, no, yo debo cambiar todo esto que me enseñaron en la academia, todo eso que aprendí estudiando medicina. ¿En qué momento dice Cami, no, vamos a cambiar ya el chip y nos vamos por este lado? Esa historia es bien interesante porque mi vida ha sido como dramática. O sea, como que no, la creatividad ha surgido de la necesidad y de la urgencia. Y yo pienso que a muchas personas les pasa eso, que es como cuando la vida te lleva al límite. Hay una frase que yo utilizo mucho y es que dice, salta, ya aparecerá el piso. Básicamente a mí la vida me obligó a volverme creativa, no tenía de otra, porque yo vengo de una familia donde todos han sido empleados, nadie en mi familia ha emprendido, esa palabra emprendimiento no existía en mi vocabulario. Yo salí de la universidad, más que uno en la universidad lo han educado mucho a la mentalidad de obrero, inclusive hasta los especialistas saben que terminan su residencia de psiquiatría, de cirugía, de medicina interna y ya tienen el puesto en un hospital para hacer turnos de 24 horas, fines de semana. Entonces, a nosotros en la carrera nunca nadie nos enseñó emprendimiento, o sea, no había forma que de alguna manera yo se me hubiera pasado por la mente ser emprendedora, no, nunca en la vida. Digamos que los momentos de la vida difíciles, con ya ser mamá de 3 hijos, teniendo que hacer turnos 24 horas, pasar sin ver a mis hijos mucho tiempo, situaciones de conflicto matrimonial. En algún momento yo le pregunté a la vida, tiene que haber otra manera, o sea, es como, y yo sí pienso que a muchas personas les ha pasado esa sensación de pedir ayuda al universo, a Dios, a los ángeles, al que sea, pero como tiene que haber otra manera de yo poder ayudar a la gente, no de esta manera, y también eso fue sumado a la frustración del sistema médico, o sea, el sistema médico de tener que estar mandando omeprazol, insulinas, losartán todos los días, de que me llegaran los pacientes hospitalizados, porque yo trabajaba en un piso de geriatría del adulto mayor, me llegaban todos los pacientes con todas las complicaciones, que ya tenían pie diabético para amputar, en donde yo trabajaba había centro de cirugía cardiovascular, entonces llegaban todas las personas ya con los vasos del corazón tapados para hacer cirugía de corazón abierta, colocación de marcapasos, cateterismos, o ya venían con el riñón dañado, diálisis. Yo también trabajé en unidad renal, entonces tuve muchos pacientes que se sentaban 3 veces a la semana a hacer diálisis, y yo sentía las historias que ellos me contaban de, se me dañó el riñón porque toda la vida fui adicto al diclofenaco, me dio este infarto al corazón porque comí chicharrón, tomé y tuve hábitos pésimos toda la vida, y ahí me empezó esa pregunta de, yo no quiero estar en este extremo de la vida, yo no quiero estar en el extremo de las complicaciones, quisiera estar antes. Si yo hubiera conocido a esta persona que me está contando la historia hace 20 años, ¿será que hubiera podido hacer la diferencia? Y empecé ese mundo de quisiera una medicina preventiva. Siento que el alimento a mí me abrió otras puertas de conciencia en el ambiente, en la espiritualidad, en conocerme más a mí, en conocer a mis pacientes. Y aparte de esos hábitos alimenticios, ¿cómo te mantienes creativa? ¿Cuáles son esas actividades que más disfrutas
y en lo que más estás involucrada que te permiten crear permanentemente y ser creativo? A mí me encanta escribir. De hecho, estoy en el proceso de escribir un libro. Yo tengo una conexión allá, no sé, me llegan, o sea, como que yo ni siquiera tengo que ponerme la tarea de ser creativa, es como que me levanto, me estoy bañando y ¡prum! En el baño llegó la idea, ¡ay, este taller! Y voy y me siento tú, porque todo el tiempo estoy diseñando talleres. Que tú has mencionado la palabra espiritualidad varias veces, ¿sí? Y de pronto, pues bueno, hay muchas personas que espiritualidad lo asocian de pronto pues como una religión, lo asocian con una cierta creencia. Dentro de mi perspectiva, yo veo que la espiritualidad inicia como con un despertar de conciencia, ¿sí? Que es como, no sé, algo que ya empiezas como a preguntarte dentro de tu propio ambiente por qué sucede las cosas, o cuando uno también toca a fondo, cuando uno, pues realmente, a mí yo tuve bueno, yo lo digo rápidamente, ¿no? Un despertar mío fuerte fue en pandemia, donde pues todo estaba muy caótico, donde realmente tuve que hacer un cese de muchas actividades y hice un ejercicio para evitar la ansiedad de meditar. Entonces a través de la meditación empecé a notar unos resultados que para mí eran muy intuitivos, muy empíricos, no era que yo, no, pues darle un argumento científico, eso es muy difícil, pero la experimentación sí me ayudó a mí a que esa parte consciente se hiciera un poquito más aplicable a mi vida cotidiana. Entonces ya meditar por cierta parte hace que mi ansiedad o mi estado actual pues disminuya un poco, y al ser consciente de que a veces yo no puedo controlar la situación, eso mismo me libera, ¿sí? Y si yo profundizo un poco más, pues claro, ya el despertar de conciencia viene acompañado con un seguimiento como espiritual, es decir, que uno empieza a confiar en su propio espíritu, su propio poder interior, y ese poder interior a veces trasciende, ¿no? A veces uno dice, por ejemplo, los ejercicios que hacemos con Alejo de talleres y todo esto, siempre está como acompañado de un factor espiritual, pero pues yo quería saber tu punto de vista, ¿cuál es ese proceso espiritual que tú has vivido? Yo he sido curiosa y buscadora toda la vida, en todo lo que hago. En la medicina salí del closet de la medicina, en la religión salí del closet de la religión. Yo he sido como rompecajas, o sea, no me gusta quedarme limitada. Y para mí, después de haber estado en todas las religiones, porque estuve en todas, fui Hare Krishna, le eché yogur a las imágenes, canté en un coro de la iglesia, estuve con los indígenas tomando yagé con la pluma y las chanclas. Después de toda esa búsqueda, siempre había una pregunta fundamental, y es, ¿para qué estoy acá? O sea, ¿cuál es el propósito de estar en esta experiencia humana? ¿Y por qué me duele la vida? ¿Por qué sufro? Hay una forma diferente de uno conducirse en el mundo disfrutando esta experiencia sin sufrírsela. Siento que en el 2019, muy cerquita, cuando llegó la medicina funcional, como que todo vino al tiempo, llegó un curso de milagros a mi vida, y para mí un curso de milagros ha sido la herramienta de apertura de conciencia y rompecajas de la espiritualidad. Cuando uno está en este espacio ya de vivir una vida, como lo hablan en Oriente, Advaita, el Advaita es la conciencia de unidad. Cuando tú te das cuenta que todos somos un fractal de algo grande, es decir, aquí estamos pequeños pedacitos de una gran mente, tú ya te das cuenta que Dios está en ti, que la inspiración está en ti, que el amor está en ti, inclusive en tu enemigo. Puede ser que un hábito dure un par de días, bueno, me voy a alimentar bien, y a mí me ha pasado, voy a tomar jugos verdes, bueno, voy a empezar una alimentación sana, y eso dura por ahí una semana y uno vuelve al patrón anterior, ¿no? O sea, es complejo sostenerlo. Y otra cosa que decía es que, por ejemplo, cuando uno se perdona o se pide perdón, había escuchado también, y pues creo que también me gusta ese ejercicio de perdonar mi pasado, o de perdonar mi niño interior o mi adolescencia, porque uno siempre a veces se remite al pasado como yo fui esto, pero uno se lo dice como hice cosas malas, o como no era consciente, entonces juzgo mi pasado porque yo era lo peor, digamos. Y uno a veces lo que hace es como achacarle al pasado, y como que el consciente, como todo eso se queda, ¿cierto? O sea, la repetición, el decirse cosas, pues al final tu inconsciente se queda como con toda esa información, y es como decirle echarle la culpa al pasado. Entonces como que no está sanando su pasado, sino que le está echando la carga al pasado, a veces el niño que no fue comprendido.
a veces queda herido porque uno mismo lo está constantemente, pues como, no sé, como remitiéndose, pero de una manera como despectiva. Entonces, me parece interesante esa parte que a veces cuando uno se remite o quiere perdonar a la cierta persona, no necesariamente la otra persona está ahí. A veces el perdón es desengancharse de la culpabilidad. El famoso ego. Porque quien se molesta es el ego, tu espíritu está en paz siempre. O sea, el ego es el que cree que le hicieron algo, el que cree que lo atacaron. Vivimos mucho en la frecuencia de víctima. Cuando tú crees que alguien te hizo algo, tú te permitiste convertirte en víctima del otro, le entregaste tu poder al otro. Y cuando tú entiendes que tú por naturaleza espiritual eres invulnerable, nadie tiene el poder de hacerte daño, solo si tú lo permites desde donde estás. Y cuando yo trabajo mucho con mis pacientes, y que eso también lo hacemos en medicina funcional, hablando de lo que tú hablabas del pasado, trabajamos en la línea del tiempo, que es toda la historia de vida, los momentos gatillo de la vida, o lo que se llaman los detonantes, qué momentos hubo en la vida de esa persona que fueron determinantes en su proceso de salud de enfermedad o en su proceso de tomar decisiones abruptas que le cambiaron el curso de su vida, o esos momentos de la vida donde uno se quedó atascado. Cami, muchas gracias por todos esos conceptos, por esa creatividad que nos muestras al momento de unir tantas experiencias. Queremos terminar con el señor Cara de Papa. Él por dentro tiene unos papelitos, entonces sácalo y nos cuentas qué piensas de ese concepto de creatividad. Creatividad como manipulación de realidades, Neomatrix. Neo en Matrix ilustra la creatividad como la capacidad de percibir y manipular la realidad, rompiendo las limitaciones impuestas por el sistema. O sea, no pudo haber salido. Puede haber salido otra. Siempre pasa. Total, o sea, nosotros somos creadores y manifestadores de nuestra propia realidad. Lo que pasa es que yo pienso que hay un enemigo muy grande, y ahorita que estamos hablando del ego, mi ego viene de mi edo. Otra de las formas del ego es el miedo. Cuando tú crees que no puedes hacer algo, eres tan poderoso que eso es palabra de Dios. O sea, si tú te dices yo no puedo, no lo podrás. Pero si tú dices yo puedo, todo lo podrás.